Grabando. Mucho gusto, Renato. Listo, ya comenzó la grabación. Listo, ok. Bueno, ¿qué tal, Renato? El motivo por el cual estamos acá reunidos es para hablar acerca del tema, ¿no? De la situación por la cual algunos niños de nuestro país, están pasando, ya que tienen padres antivacunas y lamentablemente ellos, en su afán o en su idea de protegerlos, deciden no vacunarlos, ¿no? Y lamentablemente al ser menores de edad tienen algunos impedimentos o requieren de ellos. Y bueno, ¿te parece si ya iniciamos con la primera pregunta, Renato? No, discúlpame, antes de iniciar con la primera pregunta, no sé, ¿nos podrías hablar de ti un poquito? ¿En qué área te desarrollas? Ya, sí, está bien. Bueno, yo soy egresado de la carrera de Derecho. Em, Me desempeño más que todo en temas de derecho privado, bueno, derecho corporativo, más que todo en arbitraje, que son Ujú. tipo procesos judiciales, pero más comerciales, ¿no? Y en esa área me desenvuelvo. Es más que todo se podría decir mi especie de especialización, ¿no? ¿Ahorita estás en práctica todavía o ya tienes una experiencia laboral? Ya tengo una experiencia laboral con unas prácticas pre. Ahorita Ujú, estoy llevando un curso de extensión universitaria y ujú. bueno, me estoy enfocando más que todo en ello. Ah, ok, perfecto, perfecto. Bueno, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Te parece, Ricardo, si tú inicias? Dale, perfecto. Bueno, viendo que ya nos dijiste en qué área te especializas, quisiéramos saber, ¿cuál crees que serían las mayores consecuencias legales si es que estos padres no llegan a vacunar a sus hijos y el Estado determina de que sea obligatorio vacunarlos o diga que tienen que estar vacunados? Ya, mira, yo considero que en este caso de las consecuencias legales, mucho va a depender de, más que de las normas actuales, porque las normas actuales no hay como que un margen claro, va a depender mucho de la conducta o política que tome el Estado particularmente. Eh, Hemos visto que en otros casos, o en muchos casos, se ha tomado el tema de los antivacunas, que no es un tema nuevo en realidad, es un tema ya que tiene muchos años, e incluso hay un ensayo, incluso un estudio que fue el que dio pie a esa tendencia antivacuna, que era sobre una relación entre las vacunas y el autismo, tengo entendido. Entonces, este movimiento antivacunas viene de tiempo y no ha habido como que unas consecuencias legales claras, ¿no? En respecto en diversos países. En Estados Unidos tengo entendido que es muy normal a veces encontrar uno que otro caso de este tipo de niños que no reciben ninguna vacuna por temas de decisión de sus padres, ¿no? Y acá en Perú no ha habido esa, no se le ha dado esa importancia, pese a que el sistema de vacunación en Perú está muy desarrollado, Claro. pero no hay no hay una delimitación clara, unas consecuencias claras, ¿no? Va a depender mucho de la actitud que tome el Estado a partir de ahora. Incluso, por ejemplo, no ha habido, las campañas de vacunaciones al inicio no eran tan consistentes en su comunicación, pero ahora último recuerdo que hubo una campaña que fue algo agresiva respecto a los antivacunas, eh, que bueno, que fue una publicidad que sacó el Estado, que bueno, no explicaba mucho, pero sí recuerdo que su descripción era que la antivacuna desaparecía de la reunión familiar. Entonces, que sí me pareció un poco agresivo, pero que por eso va a depender mucho de la conducta del Estado, no es claro, no hay un marco normativo claro aún. Ah, ok, claro, claro. Sí, nosotros justo también revisando información vemos que no han publicado nada, totalmente que no brinde nos brinda confusión, porque tratamos de buscar información, lamentablemente dicen que tienen que, bueno, acompañar a los padres, pero no explican si es que los padres no quieren. Ahora, hablando de esto, en un supuesto caso bueno, los padres no quieran, bueno, vacunar a su hijo, el sistema de salud ya no enfocado en el Estado, ¿cómo podría actuar, no? O cómo procede el sistema de salud en este caso. Ya, mira, en este caso, bueno, al menos de mi conocimiento no tengo claro si Ujú. hay un conjunto de medidas que va a tomar el lugar de vacunación sin autorización de los padres. Tengo entendido que incluso, o sea, cuando un mayor de edad se va a vacunar tiene que firmar una autorización y en este caso de los menores tendrían que firmar los padres. Ese sería el Claro. inconveniente. Eh, pero sí, por ejemplo, en otros
en otros, extrapolando la situación. En materia, por Claro, ajá. ejemplo, de derechos sexuales, a partir de cierta edad, tengo entendido, de 14 años, ya se les puede brindar un preservativo o algo, una posta gratuitamente. Y no hay ningún problema, sin necesidad de ir con de un adulto o un tutor o algo. Claro. En esa situación, yo consideraría que sí se podría hacer factible, dependiendo de la actitud del Estado, obviamente, de, de facultar a los menores a tomar estas medidas de ir sin un tutor, etcétera, ¿no? Va a Ujú, depender mucho, como digo, de la política que tenga el Estado. claro. Que sea, Una que pregunta. brinde Ah, desde ahora. Sí, dígame. no, sigue, sigue, dale, dale, no te preocupes. No, no, sí, justo con lo que menciona Renato, bueno, justo depende de lo que el Estado pueda plantear, ¿no? A partir de ahora. Sí, Ricardo, dale, dale. Disculpa, Brian. Bueno, continuando con las preguntas, ¿qué sucedería si en caso los padres estén separados, pero solamente uno quisiera vacunar al menor de edad y el otro se oponga? ¿Qué proceso se debería seguir? ¿El niño podría vacunarse o necesariamente necesita la aprobación de ambos tutores? Ese es más, bueno, ese es más que todo un tema de derecho de familia que para ciertas cosas sí se, para un permiso de viaje, sí tengo entendido, por ejemplo, que se necesita la firma de los dos padres. Eh, entonces, puede que en este caso también para una vacuna que es un tema de salud, también se requiere el permiso de los dos padres, ¿no? Que ya se está como que flexibilizando para ciertas cosas, ese tema de las autorizaciones, pero es como que igual Perú es un país conservador aún, entonces como que ciertas medidas, como que flexibilizar las cosas todavía es como que un poco complejo, al menos a nivel legislativo, ¿no? Más aún teniendo unos legisladores que no siempre están del todo capacitados o imbuidos sobre el tema. Ujú, claro, entendemos. Ahora, Renato, bueno, extrapolándonos en otra situación, te pongo un ejemplo, ¿no? En países ya como España, el Ministerio de Sanidad ya ha notificado la posibilidad de imponer la vacunación, haciendo prevalecer el interés del menor, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso también se podría repetir en nuestro país? Sí, debería, en realidad. O sea, había otros casos, o sea, también extrapolando, por ejemplo, en el tema de la donación de órganos. Ujú, Hubo un caso, no recuerdo si en Estados Unidos o dónde fue, que en el cual se necesitaba una donación de órganos, pero por temas religiosos no se pudo, no tenían la autorización de esos padres, entonces se, se tornan estas discusiones sobre del interés superior del niño, ¿no? O el interés del menor. También hay que considerar también que los padres también pueden alegar sus derechos, los derechos que tengan sobre el menor, ¿no? O sea, es justamente esos derechos que tienen sobre el menor los que le permiten decidir en cómo lo educan, etcétera. Entonces, que yo creo que en Perú se podría aplicar, sí, pero va a depender mucho también de las circunstancias o las condiciones, ¿no? Porque, o sea, si tenemos, por ejemplo, si se da por ejemplo, un amparo, que es un mecanismo por el cual uno puede defender sus derechos ante el Estado, o bueno, y recurrir al Estado para ello, si da un amparo, va a depender mucho del juez, en todo caso que lo vea, porque muchas veces también tenemos jueces un poco conservadores que están reticentes, por ejemplo, a esos temas de, si bien anteponen interés superior del niño, muchas veces también mantienen un poco esto de la autoridad de los padres o de los derechos de los padres sobre el menor, ¿no? Entonces, yo creo que sí se podría aplicar una medida similar, pero, y que debería aplicarse, pero que va a depender mucho de las circunstancias y la actitud, más que todo, como digo, del Estado ante esta problemática. ujú, claro. Bueno, viendo ya un contexto general de la situación, ya hemos visto que ahora están pidiendo obligatoriamente para poder entrar a centros comerciales, por ejemplo, las dos vacunas, y lo más probable es que en un futuro pidan la tercera dosis también. También en un futuro es más probable de que pidan que los hijos estén vacunados y que muchos padres no quieran hacerlo. ¿Cuál crees que sería la sanción que el Estado debería ponerlos para a los padres? O incluso en un contexto más crítico,
¿tú crees que se le debería retirar la custodia por poner en peligro la salud del menor? A ver, ya. Bueno, partiendo de lo que me estás planteando, primero, bueno, sí, ya estamos viendo que sí están pidiendo incluso tercera dosis para mayores de 60 años, creo, en el carnet, para ingresar a establecimientos. Si yo considero que debe haber una sanción, personalmente así, independientemente de todo, de mis estudios, etcétera, consideraría que sí, pero ya como alguien que tiene ciertas nociones de la carrera, eh, no sé si sea lo más adecuado una sanción y una obligatoriedad en ese aspecto, ya que va sí o sí imponer una obligatoriedad en esos aspectos va a implicar una cierto, se podría decir, no quiero decir abuso, pero sí como algo similar sobre las libertades de estas personas, sobre sus decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, eh, considero como alguien que tiene nociones de derecho que no es factible sancionar a los padres como tal, pero sí considero que, o sea, como persona y como alguien que está, como todos, lidiando con este contexto, sería lo más viable si se ve que no hay un interés por velar de la salud del menor. eh, Tal vez ese tema era custodia, etcétera, ¿no? También hay que ver que en temas de custodia, o sea, se le retira la custodia, pero ¿quién va a velar por el niño, no? O sea, no se le va a mandar a un albergue o algo, incluso en un albergue tienen condiciones un poco más complicadas, que depende del Estado y las gestiones del Estado, etcétera. Entonces, eh, lo veo complicado lo de la custodia, quitar la custodia, etcétera. Pero sí considero que sí se podría, no se podría sancionar, pero sí como que sí estaría, sí sería razonable considerar la opción de alguna sanción o en el caso de, por ejemplo, de un divorcio y no se decida la custodia de este, pre- eh, permitir que un padre que sí esté preocupado por la salud de sus niños y sí tenga un criterio más guiado por un carácter más científico, vele por este menor en lugar del otro padre o madre que por creencias eh, decidan descuidar en la salud del menor, ¿no? Entonces, sí consideraría yo adecuado o al menos una buena opción, pero considero que no sería tan viable debido a que sería uno, privar al niño de ciertas cosas como la, o sea, el tema de la custodia, quitársela solo porque son antivacunas sus padres, privaría al hijo de ese entorno familiar, en realidad, y lo llevaría a un aspecto de abandono como en un albergue, etcétera, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí considero que estaría bien, pero sí es complicado, ¿no? Y que tal vez sería peor que la misma enfermedad en sí. Claro, claro, entendemos. Justo tocaste un punto interesante, el tema de que el niño, pues, si es que no llega a vacunarse y con el transcurrir el tiempo, el Estado va a tomar ciertas medidas con las personas que no están vacunadas. Y bueno, el niño en este caso podría llegar a privarse, ¿no? Por ejemplo, en el caso del retorno a clases, tal vez le podrían denegar el acceso, o tal vez si es que el niño quisiera acceder a un lugar público para distraerse, tal vez también se le podría denegar este acceso. Es por ello que yo te pregunto, Renato, ¿tú crees que se podría considerar este hecho de no vacunar como un acto de negligencia o maltrato a los niños por parte del padre, legalmente hablando, ¿no? Claro, ahí hay que, bueno, es un tema más que todo penal ahí. Maltrato como tal, no sé si no estaría tan seguro, puesto que es un tema, ya, el tema de maltrato incluso implica, son 10 años de cárcel aproximadamente, creo, sí, dependiendo de las lesiones, que pueden, si son graves, llegaría a esa Ujú. cantidad de años. Claro, Entonces, eh, hablar de maltrato sí me parece como que no tan viable. Negligencia, posiblemente, sí, que se podría imputar a estos padres que no están predispuestos a llevar a un hijo a una vacunación. Demás, ha habido casos, por ejemplo, creo que hace poco hubo un caso, o no me acuerdo hace cuánto,
en España también, donde un menor, o sea, cumplió sus 18 años, decidió vacunarse y creo que hasta demandó a sus padres, creo. Entonces, si ha habido casos, si es recurrente, si es algo que suele pasar que el menor, o ya cuando ya es adulto, ve las consecuencias de todo esto y decide tomar sus decisiones, que puede hacerse también, por ejemplo, como mencionaba, el amparo le permitiría al menor eh, reclamar esos derechos o hacer valer esos derechos. Sin embargo, hay un tema de temas de procesalidad, porque cuando es un menor lo representan sus padres ante todo proceso judicial. Entonces, hay un conflicto ahí que ya va a depender del Poder Judicial o del TC, del Tribunal Constitucional, cómo resolver en este asunto, porque acá, como les digo, por temas de procesalidad, el menor se vería representado por sus padres, y sus padres son justamente el sujeto que no está permitiendo que este niño ejerza, o este menor ejerza sus derechos, ¿no? Entonces, ahí va a depender mucho de la posición que se haya de tener en un tribunal constitucional o en un poder judicial. Entonces, con- viendo todo esto, considero que, por ejemplo, por un ámbito de negligencia podría llevarse, podría argumentarse, pero maltrato como tal no estaría tan seguro. Es un tema más Ujú, penal y no considero tanto que podría ir por el tema de maltrato. ujú. Claro. Listo, muchas gracias Renato. Esa vendría a ser nuestra última pregunta. Muchas gracias por estar aquí. Y como última petición, ¿podrías repetir una vez más tu nombre completo, qué estudiaste, dónde estudiaste si también deseas y qué especialización tienes? Yo, bueno, me llamo Renato Jaual Vites, soy egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, no realizo una especialización como tal, pero sí veo temas de, bueno, en alguna oportunidad he tenido que ver temas de derecho corporativo, de arbitraje, etcétera, ¿no? Contracciones con el Estado también. Entonces, sí, esas son las áreas que suelo ver. Perfecto, muchas gracias Renato. Una vez Ok, más, muchas Renato. gracias por darte tiempo Muchas para estar. gracias. Eso es, chicos. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. Renato.